Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues a mí me han pedido que hablara un poco de lo que era la amiloidosis cardíaca TTR, la que no es hereditaria, y unas pinceladas muy breves de unos de los últimos avances que no tengan que ver mucho con el tratamiento, dado que el tratamiento va a ser abordado en la siguiente mesa. La amiloidosis cardíaca, bueno, pues consiste en el depósito de esta proteína insoluble que tiene una estructura, bueno, pues particular a nivel del corazón, y se llama amiloide porque se tiñe con unas tinciones que dan este aspecto, ¿vale? Y esto se conoce desde hace muchísimos años. Hay muchas sustancias que dan lugar a amiloide. Pues, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de amiloidosis cerebral. Bueno, pues nosotros a nivel del corazón pues tenemos algunas proteínas que también cuando se depositan se ven de esta manera. De hecho, hay más de, casi 100 proteínas diferentes que pueden dar lugar a amiloide en el cuerpo humano, pero de ellas, a nivel del corazón, así que sea algo relativamente frecuente, podríamos decir que hay 5. Y dentro de esas 5, 2 son las que representan el 95-99% de todos los pacientes que tienen amiloidosis que afecta al corazón. Y estas 2 son, por un lado, las cadenas ligeras, de las que ha hablado ahora mismo el doctor Ríos, y por otro lado, la transtiretina. Entonces, la transtiretina, yo digo siempre que es como poner el primer apellido. El nombre sería amiloidosis, transtiretina sería el primer apellido, y ahora nos falta el segundo apellido. Y ese segundo apellido puede ser hereditaria o asociada a la edad, ¿vale? La hereditaria hablará la doctora Galán, porque pues también afecta a otros órganos, pero la que es asociada a la edad, pues fundamentalmente afecta al corazón. Esta que os decía, que se llama transtiretina, es una proteína que se fabrica en su inmensa mayoría en el hígado. O sea, que es un problema de corazón, pero como quien dice, el corazón no es el que fabrica el problema está fabricado en el hígado. Y es luego, cuando se deposita, cuando genera el problema a nivel del corazón. El tipo del que voy a hablar hoy es la no hereditaria, la asociada a la edad. Y esta casi siempre aparece en personas mayores de 60 años. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en gente más joven, puede, pero es muy raro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la persona más joven que se ha diagnosticado con esta enfermedad tenía 47 años, ¿vale? Y por ese motivo, pues antes esta enfermedad se llamaba senil y ahora no la llamamos así, porque claro, hoy en día alguien de 60 años pues parece, o más joven, pues parece que no es adecuado utilizar ese término. Y por eso ahora la llamamos asociada a la edad o no hereditaria. Eso de que sea no hereditaria es importante, porque eso es lo que la diferencia del tipo de amiloidosis del que hablaremos a continuación, que hablará la doctora Galán. En esta no hay ningún factor genético conocido, ninguna alteración que provoque la enfermedad. No sabemos por qué algunas personas desarrollan esta enfermedad y otras no. Esto es algo que estamos intentando investigar. ¿Y de qué se quejan o cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad en los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca? Bueno, pues cuando se deposita esta sustancia en el corazón, hace que el corazón no funcione bien. Y si el corazón no funciona bien, ¿qué ocurre? Pues que el corazón no es capaz de bombear la sangre de forma adecuada. Al no bombear la sangre de forma adecuada, pues cuando los pacientes con este tipo de enfermedad hacen un esfuerzo, se cansan. No son capaces de subir escaleras con normalidad o tienen retención de líquidos, se le hinchan las piernas, por ejemplo. A eso le llamamos insuficiencia cardíaca. Hay muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Puede ser por haber tenido un infarto, por tener una válvula mal, y un pequeño grupo es por tener amiloidosis. También pueden tener otros problemas. Claro, si se deposita el amiloide en el corazón, no solo puede afectar al músculo, puede también afectar al sistema eléctrico del corazón. Entonces, como si en una casa pues aparece termitas. Pues sí, las termitas pueden fastidiar o pueden
dañar las paredes, pero también pueden dañar el sistema eléctrico de la casa. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurre en esta enfermedad. Luego no digáis por ahí en internet que la amiloide es como termitas, que no he dicho eso. Vale, entonces cuando se deposita, pues puede dañar el sistema eléctrico y aparecen arritmias. Por eso algunos pacientes que tienen amiloidosis acaban necesitando un marcapasos. Bueno, pero claro, esto es una sustancia que se produce en el hígado, que circula, ¿y por qué se deposita solo en el corazón? Pues no lo sabemos. De hecho, no es que se deposite solo en el corazón, también se deposita en algunos otros puntos. Y en la amiloidosis, esta que llamamos no hereditaria, o en inglés wild type, esos puntos pues son fundamentalmente algunos tendones y algunas localizaciones del sistema musculoesquelético. Entonces, por ejemplo, no es inhabitual que los pacientes que tienen esta enfermedad se quejen de una cosa que llamamos síndrome del túnel del carpo, que es cuando se deposita el amiloide en las muñecas, puede provocar una compresión de los nervios que pasan por la muñeca y entonces estos pacientes pueden decir que tienen como acorchamiento de las manos, ¿vale? Eso se llama síndrome del túnel del carpo. Otro sitio donde se puede depositar y que muchas veces pues, genera problemas es el canal lumbar. Justo donde pasan los nervios de la espalda, pues ahí, si son capaces de, pues el amiloide, de apretar esa zona, pues los pacientes tienen dolor en esa zona de la espalda, ¿vale? La espalda baja. Y también mi signo favorito de esta enfermedad, que es este, que es el signo que llamamos de Popeye, ¿vale? ¿Os acordáis de Popeye que comía espinacas? Bueno, pues en esta enfermedad a veces lo que ocurre es que el depósito de la sustancia en el tendón del bíceps hace que el tendón se pueda romper. Entonces, en estos pacientes, ellos no lo notan, pero si se ha roto algún tendón del bíceps, el bíceps es un músculo que tiene varios vientres. Bueno, pues si se rompe uno de ellos, pues cuando tú haces esta maniobra en la consulta de pedirle al paciente que apriete fuerte hacia sí y le ofreces resistencia, ves el músculo y el músculo tiene como una especie de jorobita, ¿vale? Como es lo que hacía Popeye cuando tomaba espinacas. Entonces, pues es un signo que a nosotros nos sirve para sospechar la enfermedad cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene un problema de corazón y tiene esto, pues lo sospechamos. Lo normal es que si vuestro sobrino de 25 años tiene unos bíceps así, no tiene amiloidosis, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Pero en una persona mayor de 60 años, pues es una cosa que a los médicos nos sirve para sospechar la enfermedad. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues una de las cosas que se ha hecho durante muchos años es coger un trocito del corazón, mirarlo al microscopio y si está la sustancia amiloide, pues decimos, este paciente tiene amiloidosis. También se puede coger un trocito de grasa, un trocito de lengua, de la mucosa del tubo digestivo, de un nervio, es decir, cualquier sitio donde se haya depositado el amiloide, nosotros, mediante una biopsia y tiñéndola con las sustancias que tiñen el amiloide, las tinciones que tiñen el amiloide, pues podemos diagnosticarlo. Pero en los últimos años han surgido pruebas que nos permiten diagnosticar esta enfermedad sin necesidad de biopsia. Y este ha sido un gran avance, ¿vale? Tenía que hablar de los últimos avances, pues este ha sido uno de los últimos avances de los últimos años, porque nos ha permitido diagnosticar pacientes sin tener que hacer una biopsia de corazón, que, hombre, se puede hacer, y en este hospital, por ejemplo, tenemos mucha experiencia, pero no es tan fácil hacerla en otros sitios donde a lo mejor no tienen tanta experiencia. Bueno, pues esto nos ha permitido combinar algunas pruebas, como la ecografía, la resonancia, o una que se llama gammagrafía ósea, que se hace en medicina nuclear, para diagnosticar esta enfermedad cuando hay anomalías en esas pruebas y el paciente no tiene alteraciones de amiloidosis AL en la sangre y en la orina. Cuando encontramos eso, siempre tenemos que hacer el estudio genético para diferenciar entre la forma hereditaria y la forma asociada a la edad. Bueno, y en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, tiene dos partes: la enfermedad en sí misma y las complicaciones de la enfermedad. Y esto, yo no me voy a detener más en ello porque creo que se va a tratar posteriormente. Si tuviera que resumir las tres, así podríamos decir,
avances más importantes sobre esta enfermedad en los últimos años, la primera sería en cuanto a la sospecha, que es mucho más frecuente de lo que pensábamos, ¿vale? Antes pensábamos que solo un tipo de paciente que veíamos en las consultas podía tener amiloidosis y ahora sabemos que eso es casi la punta del iceberg, que hay muchos más tipos de amiloidosis en diferentes escenarios, ¿vale? Y luego, en cuanto a pronóstico, pues yo diría una gran noticia, el pronóstico está mejorando, ¿vale? Antes, probablemente, como conocíamos menos esta enfermedad, se buscaba con menos ahínco, era más desconocida para la gente, pues cuando se diagnosticaban los pacientes estaban en una fase bastante avanzada de la enfermedad. Ahora estamos viendo que gracias a todos los avances en los cursos, docencia, jornadas, investigaciones, pues ahora los pacientes están llegando en un momento más precoz, lo cual es una gran noticia. Y bueno, pues tenemos datos, fijaros, estos son datos del registro del Reino Unido y podéis ver cómo, según la etapa, según los años, pues los que se han diagnosticado más recientemente, y estos son todos pacientes que no tomaron tratamiento, no están con los nuevos tratamientos, pues cómo ha mejorado el pronóstico. Tanto que fijaros, estos son 2 estudios que se han llevado a cabo en los últimos 10 años, están separados entre ellos pues más o menos unos 5 o 6 años, y los pacientes que tomaron placebo en el estudio último, que se llama el Attribute, fueron mejor que los que recibieron tafamidis en el estudio ATTRACT. Eso quiere decir que los pacientes sin tratamiento diagnosticados hoy en día van mejor que los pacientes que recibieron tafamidis hace 7-8 años. Eso quiere decir que claramente estamos diagnosticando a la gente más joven o más precoz, porque si no, no estaría ocurriendo esto. Y por último, en cuanto al tratamiento, bueno, esto es una auténtica revolución. Bueno, ya lo habéis visto, la cantidad de compañías farmacéuticas que sponsorizan esta reunión, y eso es una excelente noticia. Estamos de moda, ¿vale? Hay un montón de avances que han ocurrido en los últimos años y que nosotros los médicos estamos encantadísimos de poder aprovechar para tratar nuestros nuevos pacientes. Y bueno, pues como se ha explicado, incluso ya existen algunos tratamientos que se están desarrollando, no solo para frenar la enfermedad, sino también para mejorar a los pacientes, quitando el amiloide que ya se ha depositado. En eso los hematólogos nos llevan un poco de ventaja porque ya llevan utilizando esta aproximación unos años, pero bueno, nosotros este año publicamos los primeros datos de un fármaco para la amiloidosis transtiretina que lo que hace es quitar el amiloide del corazón. Esto se tiene que comprobar en nuevas investigaciones con mayor número de pacientes, pero bueno, parece que vamos en la buena dirección. Y no os aburro más. Y bueno, pues aquí doy las gracias a todo nuestro equipo de cardiopatías familiares del Hospital Puerta de Hierro, sobre todo la doctora González y el doctor Domínguez, que trabajan conmigo en la unidad. Pero bueno, esto es una labor de equipo con todos los otros profesionales de nuestra unidad, todos los enfermeras, farmacéuticas, gente involucrada en ensayos clínicos, nuestra secretaria, Almudena, que es la más importante, y por supuesto los compañeros de otros servicios sin los que tratar a estos pacientes sería completamente imposible. Muchas gracias.